¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Bueno, pues te cuento un Aquí. poquito. Bueno, Mm. tenemos este proyecto en Periodistic Media. Queremos hablar con periodistas deportivos varios. Hemos empezado, bueno, supongo que sabrás que hemos empezado con Alberto Yo, con Axel, y nada, queremos hablar también contigo un poco pues para hablar de lo que nos une, que es la pasión por el fútbol. Y nada, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y preparados para disfrutar Perfecto. de todo lo que nos cuentes. Perfecto, pues aquí estamos, listos para saltar al ruedo. Voy a empezar un poco con la pregunta clásica estos días de cómo va el confinamiento. Bueno, bien, la verdad es que bien. O sea, yo creo que el confinamiento cada uno lo vivimos de una forma diferente en función también de nuestras circunstancias. Entonces, si tú tienes la suerte, que es mi caso, de que no hay ningún enfermo grave, sí que es cierto que hay un familiar que ha dado positivo, pero es asintomático, por tanto no está bien. Casi te preocupas más por la economía y el contexto que por un familiar concreto. Y además, yo tengo trabajo y estoy atareado, o sea que eso hace que tampoco no me esté en casa realmente obsesionado con saber qué pasará. Y como la actualidad deportiva, pese a todo, no para, está habiendo más actualidad de la que me pensaba, tampoco tengo mucho tiempo para pensar, así que he podido crear una dinámica incluso más ordenada de mi vida y una hora al día para hacer deporte, una hora al día para la lectura y luego trabajar. Así que lo llevo bastante bien, la verdad. Dentro de todo, soy afortunado. De hecho, hace un rato te he visto, te he pillado por ahí con la Liga de Tayikistán en Twitter. Sí. Bueno, casi era un poquito más casi como un punto de autoburla y autoparodia de uno mismo, ¿no? Porque a veces sí que soy de esos que nos han acusado de ser parabólicos y estas cosas, ¿no? Y no me miro los partidos enteros, pero hay momentos así que estoy un poco ofuscado, que estoy escribiendo y estoy atascado, que sí que pongo el link, miro cómo va el partido y es un poquito casi de autoparodia de uno mismo, de reírse. Pero admito que tengo mono, o sea, tengo ganas de ver fútbol en directo, poder gozar de la competición y luego es una forma de descubrir historias, así que admito que en momentos puntuales me conecto a estas ligas, la bielorrusa o la tayika, y luego descubres cosas como lo que hemos descubierto hoy, ¿no? Que en la liga de Tayikistán hay una publicidad gigante en el lado que pone Stay Strong Spain, o Sí, sea, sí. sigue fuerte España, estamos rezando por vosotros, que luego me he enterado que es una iniciativa de la Liga Española, que tiene un delegado en las exrepúblicas soviéticas en el centro de Asia, y dijo, como hay tanto friki que están mirando los partidos por streaming, vamos a poner el mensaje, así que fíjate cómo la diplomacia del fútbol tiene estas cosas. Qué bueno. Y ahora hablando un poquito, digamos, más del confinamiento como periodista deportivo que eres, como periodista que cubres al Barça, no te estás aburriendo, ¿eh? Aquí mi pregunta sería clave. O sea, el Barça no descansa ni en coronavirus y yo quería preguntarte cuántas vidas crees que tiene Josep María Bartomeu. Pues tiene muchísimas porque yo estoy convencido que va a llegar hasta el final de su mandato. Yo creo, es su intención, él nunca lo ha ocultado, ¿no? Que su intención es llegar a final de mandato y creo además que intentando meterme en su piel, que le interesa porque el Barça es un club muy complejo, ¿no? Incluso las personas que nos estén escuchando que no sean habituales en lo que es información barcelonista, el Barça como tal es fascinante como ente, si seas o no aficionado a este club, porque lo que tiene es esta capacidad de autodestruirse en familias, ¿no? Hoy hacía un poquito la comparación, supongo que mucha gente que nos está viendo habrá visto un film de referencia que es La vida de Brian, de Monty Python, el momento ese que están en la arena y empiezan a hacer la broma del Frente Popular de Judea, el Frente de Liberación de Judea, disidente. El Barça es un poquito esto, lo que era un núcleo unido que ganó unas elecciones, que eran Laporta, Sandro Rosell, Ferran Soriano, Bartomeu, unidos, se han ido atomizando y ahora la misma Junta se ha atomizado en nuevas facciones y Bartomeu resiste porque al final se va una serie de gente de la directiva que él ha forzado que se vayan. Por tanto, la gente decía, que han dimitido 6. Sí, pero es que él quería que dimitiesen. Él les pidió que se fueran. Por tanto, nervioso por esto no está Bartomeu, pero está nervioso por la economía, porque la economía del Barça es compleja, no tiene cash, no tiene dinero en efectivo en el banco para afrontar la crisis como sí que tienen otros clubes y es complejo porque hay una auditoría externa esperando para saber el caso este del Barça y vamos a ver las conclusiones que sacan, pero te has sacado de encima los directivos más críticos, por tanto vas a poder gestionar un poquito la tempestad desde dentro en el timón y es un poquito lo que buscaba este resistente que es Josep María Bartomeu.
A ver qué pasa, porque incluso ya se ha empezado a filtrar alguna información, algún rumor de que incluso puede ser que Sandro Rosell se presente en 2021. Ya hace un mes o dos lo veía algo imposible, pero es que viendo cómo es el Barça, lo que decías tú un poco de esas familias, esos clanes que hay dentro del barcelonismo, a día de hoy no lo veo tan descabellado, ¿eh? Yo lo veo improbable, lo de Sandro Rosell, porque hay que recordar que él salió de la cárcel por esta investigación y sufrió una injusticia. La injusticia de estar 2 años en la cárcel de forma preventiva y que luego cuando llegues delante del juez en pocos días te dicen aquí no hay pruebas, váyase usted de casa. A este señor le robaron 2 años de su vida. Y eso es una injusticia. Pero esto, que es en este caso, en mi caso, es expresar mi solidaridad con el señor Rosell, no me puede quitar, como periodista, no debo olvidar que él tiene aún casos abiertos en la justicia. Que se sigue investigando el famoso caso del hígado de Erika Vidal, que le está metido en medio, y que hay el segundo caso Neymar aún abierto. En el primer caso Neymar, el Barça fue declarado culpable. Está el segundo caso Neymar, donde está metido también tanto Neymar como Neymar, como Bartomeu, como Sandro. Por tanto, pueden pasar muchas cosas. Si en un año te salen sentencias en contra, la imagen de Rosell volvería a quedar manchada. Y no tengo claro de que después de todo lo que ha sufrido, porque ha sufrido, se quiera meter en una cosa que te desgasta tanto como ser presidente. Por eso, la hipótesis que manejamos es que él sí que aconseja a Bartomeu. Este señor sería un buen sustituto y por eso se habla muchísimo de la figura de este hombre que es Jordi Roche, que es un empresario de éxito, que fue presidente del Girona hace mucho tiempo, el Girona Segunda B, muy anterior, y fue presidente de la Federación Catalana de Fútbol. Hizo bastante buen trabajo ahí. Que se habla que es amigo de Sandro y que podría entrar porque es una persona que cae bien tanto a Sandro como a Bartomeu para liderar un proyecto continuista un poquito desde fuera. Es un mundo tan complejo el mundo del Barça, las familias del barcelonismo es una cosa, da para novelas, para una serie de Netflix. Sí, sí, y de hecho es eso. Yo creo que siendo ahora abril de 2020, siendo elecciones en 2021 en verano, me parece que en estos 12, 13 meses que van a pasar, pueden pasar tantas cosas que es verdad que aventurarse, tienes toda la razón que es completamente, pues es una aventura. Pues, sí. Yo he aprendido en mis años como periodista, me queda mucho para aprender, pero una de las cosas que aprendí rápido y de momento aún sigo fiel a ello es que creo que el trabajo del periodista es interpretar el presente, explicar qué pasa, inspirarte en el pasado, pero no es nuestro trabajo imaginar qué pasará en el futuro. Nadie lo sabe. Fíjate que el mundo del fútbol estaba tan feliz y llega un virus y se va todo el garete. O sea, pasan cosas inesperadas. No es mi trabajo saber qué pasará porque nadie lo sabe. Pero sí que he aprendido que puede pasar y suceder de todo en los grandes clubes. Lo que le está pasando al Barça en este 2020 es alucinante. Ya venía dinámica muy negativa de algunas cosas, pero estamos viendo cosas absolutamente en 4 meses. Fuera Valverde, el no de Xavi, la pugna Erika Vidal-Messi en las redes sociales, eliminados de las competiciones, el escándalo de las redes sociales, el Barça Gate. Ahora tenemos, obviamente, también el recorte de sueldo con el COVID-19, con el coronavirus y estas dimisiones. Bueno, yo me espero que pueda pasar cualquier cosa, pero al final sí que es cierto que hay una ley que es que si el balón entra, cuando vuelve al fútbol, si la pelota entra, pues bueno, quien esté en el timón puede aguantar. Recordemos que a Joan Laporta en 2008, creo que es, le dimiten creo que 8 directivos en un botín y unos meses después ganó la Champions con Guardiola. El balón entró porque acertó en las decisiones deportivas. Por eso Bartomeu tiene muy claro que tiene que conseguir mantener un equilibrio económico y que los jugadores estén contentos. Es que depende de Messi. El futuro de Bartomeu, si hay un hombre que realmente puede decidir si la cabeza de Bartomeu cae o no, este se llama Lionel Andrés Messi. Y quizá el problema sea ese, ¿no? Que como ahora Messi no está jugando y no mete goles, pues sin salir de casa, pues se le montan estos incendios. Pero sí, bueno. Sí. Es así como dices tú. Pero también es cierto que a mí me da la sensación que con el coronavirus la gente está preocupada y ha sido un buen momento el que ha elegido Bartomeu para provocar el estallido. Porque creo que la gente tiene otras prioridades que intentar saber quién es Emilio Rousseau, una persona que la gente no sabía quién era. Por tanto, es como una explosión controlada. Porque la ha provocado, realmente Bartomeu cuando llama por teléfono a Rousseau le dice dimite, y el otro dimite. Por tanto, ha sido una explosión controlada en este tiempo porque creo que todos tenemos otras prioridades y muchos de los que nos están siguiendo es gente muy curiosa que quiere saber quién es el directivo, quién manda, quién mueve los hilos en el mundo del fútbol. Pero buena parte del hincha del fútbol lo que quiere es el partido.
y no le expliques realmente quién es el directivo o las auditorías o estas cosas. La gente, muchos de ellos se pierden y se aburren. Mm. Bueno, ahora como me comentabas de tu trabajo de periodista, la verdad es que sales en bastantes medios. Digamos que tu función principal ahora mismo es la de jefe de deportes del Diario Ara. Sí. Cuéntanos un poco cómo es el día a día para el jefe de deportes del Diario Ara. Para- Así, si puedes, ya sé que es complicado, pero... es un poquito como esos personajes del circo que iban de pueblo en pueblo que se iban cambiando, hacían teatro y hacían todos los personajes, ¿no? A veces haces de bombero, a veces haces de obrero, a veces haces de psicólogo. Es complejo, es complejo, pero a mí me gusta. Cierto es que cuando tienes un cargo, cuando organizas un equipo, pierde un poco el periodista. Yo me siento a veces menos periodista y más gestor. Porque tienes que organizar un equipo, escucharlos, organizar temas, tomar decisiones y eso te quita un poquito de ritmo como periodista. O sea, yo lo noto mucho estos días, por ejemplo, que hay que llamar a gente, me cuesta, no me siento tan ágil como lo era antes cuando era solamente un periodista, ¿no? Pero es exigente porque es un momento complejo para el periodismo en que tienes que estar dispuesto a entregar muchas horas de tu vida, más de las que seguramente dice un contrato, vivirlo con pasión, que te guste mucho y sobre todo asumir que uno de los retos que afrontamos como periodistas, y yo creo que en este caso mi periódico lo ha afrontado muy bien porque nació post-crisis. Es un medio de comunicación que nace en 2010, que era un suicidio. La gente nos dice, ¿qué hacéis? Hay crisis, la gente no quiere pagar, ¿estáis locos? Ese suicidio fue muy bonito y tuvimos un primer director que era Carles Capdevila, que era una figura muy amada que desgraciadamente falleció. Y él siempre nos decía, la crisis nos pone delante de una situación en que nosotros como periodistas tenemos que recuperar la esencia positiva, que es no pensemos en si se enfada una empresa o si se enfada un político. Vamos a pensar en el lector, vamos a pensar en la gente de la calle. Y la gente de la calle quiere estar informada. Yo tengo una opinión relativamente positiva de la gente. Yo creo que, como hay de todo, pero que a veces se tiende a pensar que el pueblo, la gente, pues si la gente es ignorante o pasa. Yo creo que la gente es curiosa y cada vez quiere saber más. Por tanto, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Si ellos quieren saber ya de un tema en el momento, tú tienes que estar ahí listo. Y eso hace que tengas que estar trabajando casi como 12, 14 horas porque la gente quiere respuestas. Y si no las tienes tú, las va a sacar otro. Por tanto, creo que las crisis que hemos vivido como periodistas es una cura de humildad. Nos recuerda a los periodistas que necesitamos a la gente, que si nosotros lanzamos un mensaje y no hay nadie para recibirlo, no sirve de nada. Y que nuestro poder es relativo. Nuestro poder tiene que ser la verdad, no dedicarnos a ser herramientas y de gente que quiere filtrar cosas. Y cuesta porque al final a veces la prensa somos como el campo de batalla donde pasan las tropas de ejércitos, ¿no? Si alguien te filtra la información y te asegura que es verdadera y te miente, el que vas a quedar mal es tú. Por tanto, yo he aprendido a ser muy cauto y eso a veces me hace llegar tarde. Yo soy muy malo sacando exclusivas. Yo no sé sacar exclusivas. Lo intento, pero no. Siempre hay alguien que llega más rápido. También porque quiero ser muy precavido y lo que no soportaría es sacar una exclusiva que después se demostrase que no era cierta. Y hay tanto barro en el fútbol de máximo nivel, pero no es un problema del fútbol, es un problema en la sociedad. Donde hay más dinero, hay más intereses, hay más presiones, y hay un barro tremendo y es un terreno muy, muy pantanoso donde me intento mover como puedo sin perder la ilusión. De hecho, este verano pasado, también creo que estas navidades, este invierno, te escucho decir en varias ocasiones aquello de que el fútbol, el mundo del deporte, es un ámbito donde la gente miente deliberadamente y además está aceptado que te vayan a mentir. Por ejemplo, con el fichaje de Neymar, negaban y todo el mundo sabía que estaban yendo a por Neymar. Entonces, cuando lo has dicho, digo, es que no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. Es así, y a veces se ha extendido también a la política, pero por eso a veces intento ser como yo me equivoco mucho también, o sea, no quiero seguir de gurú de la moralidad. Si yo estuviera dentro de un club, seguramente también llegaría el momento en que mentiría para defender mis intereses. Pero es que se tiene que entender. No sé, digamos que hay gente que se ha conectado que es hincha de Valencia. Imagínate que tú eres el director deportivo de Valencia y estás negociando un fichaje que nadie lo sabe. Y de repente te llama un periodista que se ha enterado. Oye, ¿es verdad que estás negociando fichar tal jugador? Y dices, si la prensa lo saca, va a subir el precio, quizás otro club se pone nervioso, se mete por el medio, pues quizás para defender una operación que sea mejor para el Valencia, miente.
Y Ujú. luego lo ficha y el periodista dice, me has mentido. Y dice, sí, lo tenía que hacer. A mí me ha pasado que jugadores, directores deportivos y directivos con el tiempo me dicen, sí, te mentí. Sí, mentí en rueda de prensa, pero es que era lo mejor que yo creía que era lo mejor que podía hacer para mi entidad. O sea, son mentiras que las puedes entender. No puedes explicar las negociaciones o muchas cosas. Así que eso hace que el periodismo a veces es complejo. El periodismo tiene mil pecados, ¿eh? Nos equivocamos mucho. Y la crisis económica no ayuda porque pasa con lo mismo que todas las empresas. Si tú quitas recursos, como menos recursos hay más riesgo de cometer un error. Y el periodismo tiene muchos pecados, pero también es cierto que trabajamos con gente a veces que no facilita las cosas, que no te las cosas porque tienen su agenda y tú tienes que adaptar a ella. Por tanto, en la era esta que todo el mundo habla de las fake news, yo siempre digo lo mismo, es que las fake news han existido siempre. Simplemente que Ujú. antes se publicaban en un papel y se colgaban en una pared y ahora en las redes sociales, pero el mentir para conseguir intereses y utilizar a la prensa ha existido siempre. El problema es que ha habido periodistas que nos han metido goles y no lo sabíamos, con nuestra buena intención, y periodistas que les meten goles, lo saben y mienten deliberadamente. Y ahí es cuando el periodismo se equivoca, cuando pasa a formar parte de una mentira institucional. Ujú. Vayamos ahora con una parte, yo diría, pues fabulosa de tu profesión, que además tú muchas veces también lo muestras en redes sociales. Y es esto de que tú, por ejemplo, viajas con el Barça. Vi hace poco en Nápoles, pues eso, como un niño con zapatos nuevos, haciendo fotos de los murales de Maradona, pero ya no digamos solo cuando vas a Nápoles, cuando vas a Londres, cuando vas a Wembley, cuando vas al Parque de los Príncipes. ¿Eso es la parte más bonita de tu profesión o es cómo lo vives todo eso? Sí, es que yo me considero una persona bastante infantil. No tengo ningún tipo de intención de madurar. Ya he llegado a los 40 y quiero seguir siendo infantil en muchas cosas. Infantil en el sentido de mantener una pasión y una curiosidad que tienen los niños. A mí lo que me gusta de los niños es que cuando tienen 5 años, si ven una cosa rara, aunque sea, yo qué sé, sus padres que se están tocando, van a preguntar, ¿qué hacéis? ¿Qué es eso? Luego, y esa curiosidad es lo que tiene que tener un periodista, preguntar. Entonces, la suerte de viajar con un equipo de fútbol desde un punto de vista casi infantil, es fascinante. Y me da mucha felicidad, es cierto. Aunque ha cambiado mucho las cosas. ¿Eh? Mi primer viaje con un equipo así, yo empecé con mi equipo, con el Sabadell, haciéndolo en radio. Viajamos, no sé, pues nos comíamos 7 horas en autobús de Sabadell a Gandía. Y a veces viajamos con el equipo. Eso ya fue una experiencia para mí alucinante. Luego, cuando con el tiempo llegué con Barça, mi primer viaje con Barça es el verano de 2003, que ha ganado las elecciones Joan Laporta, Ujú. y ha llevado a Van Rijkaard, a Ronaldinho. El Barça hace una gira de verano que juega en 3 ciudades británicas. En Leicester, en Manchester contra Manchester City, en el que era el primer partido del Etihad, que venía de ser inaugurado por los Juegos de la Commonwealth, y era el primer partido oficial de Manchester City, un amistoso contra el Barça, y acaba en Irlanda del Norte en Derry, un amistoso contra el Derry City, 0-5. Y me envían. Y en esa época viajabas en el mismo avión que los jugadores. Y era Ujú. muy feliz ¿Cierto? porque tú veías a Ronaldinho cómo le tiraba los trastos a la azafata. Lo veías, lo entendías, estabas dentro, hablabas con los jugadores en la jardinera. Y una vez subí una jardinera camino en avión, miré que había un partido de Euroliga, miré el resultado, se acercó alguien a preguntarme qué hacía el Barça de básquet. Era Messi. ¿Cómo va el Barça? No, me está ganando. Estoy mirando el móvil. Ah, gracias, se fue. Era como, joder. Y esto se ha roto. Ahora ya no viajamos con el equipo. Entonces, viajar es maravilloso porque ves ciudades, conoces gente. Al final, no es lo mismo hacer una crónica desde la distancia que en el estadio. Se puede hacer una buena crónica, se puede comentar muy bien por radio o por tele un partido desde la distancia, pero la experiencia física es siempre insuperable. Siempre. Por lo tanto, lo ideal sería hacerlo siempre en el estadio, pero eso es muy caro. Para hacerlo a mí me ha dado mucha felicidad, pero cierto es que cuando tengo algunos amigos que son periodistas de otra generación y siento mucha envidia de ellos. Un periodista que tengo muy buena amistad y que admiro muchísimo es el actual jefe de comunicación del Girona, David Torras, un auténtico mito del periódico, el hombre que le hizo la última entrevista en vida a Johan Cruyff, un texto delicioso. David, cuando viajaba en la época del Dream Team, viajaba al lado del avión, al lado del Outlook. Imagínate lo que fue eso. Así que
eso ya no lo viví yo. A mí cuando me subieron al avión, que aún tuve una época, nos ponían atrás, como en el cole, los gamberros, atrás estábamos la prensa y delante los jugadores. Pero compartíamos momentos y todo se rompió. Creo que fue el Mundial de Clubes que gana el Barça en Japón, con Luis Enrique, en el que se en ese vuelo de vuelta, una televisión grabó imágenes de la familia de Luis Enrique. Luis Enrique se enfadó porque es cierto que está prohibido sacar las cámaras y bajó toda la prensa, que ya no ha vuelto, y pagamos el pecado de una televisión en concreto. Luego, otra tarea que haces como periodista es la de tertuliano. Te escucho muchas veces en RACU, creo que estás los lunes o los martes, ¿Los lunes? Los lunes. También considero que la tarea de tertuliano tiene que ser agradecida, ¿no? Porque al final vas a un sitio a dar tu opinión y eso siempre como periodista creo que es muy gratificante, ¿no? Sí, yo creo que lo más complejo cuando eres tertuliano es ser lo suficientemente modesto para que el día que te preguntan por una cosa que no tienes ni idea, decirlo. Es decir, este tema estoy incapacitado y no lo sé. A mí me llaman para hablar de la actualidad del Barça, que la sigo desde hace muchos años, por tanto, normalmente creo que tengo una opinión y que tengo un bagaje. Pero a veces pasa. O sea, yo siempre pongo un poquito el ejemplo. Hubo unas tertulias que fueron muy incómodas, que es, creo que es a partir de 2010, 2011, cuando gana las elecciones Sandro Rosell, hay que recordar ese momento. El Barça de Laporta ha ganado Champions y dice, hemos dejado el club con la hostia de beneficios económicos, qué maravilla, me voy. Y entra Sandro. Y Sandro, con los mismos números económicos que le ha dejado auditados Xavier Salamartín, que era el vicepresidente económico del Barça, que fue un prestigioso, polémico, pero prestigioso profesor de economía, dice, mira, os dejamos aquí 80 millones de beneficio. Y en los mismos números los audita Javier Faus, el vicepresidente económico que entraba, y dice, no, ustedes nos han dejado 50 millones de pérdidas. O sea, una diferencia de 150 millones con los mismos números. Y dos genios de la economía diciendo uno beneficios y el otro pérdidas. Yo soy de letras. Yo suspendí siempre matemáticas. ¿Cómo puedo yo decir quién tiene razón? Entonces me preguntaban, ¿quién tiene razón? Y decía, no lo sé. Es que cualquiera de los dos me va a desmontar en un segundo. Ahí me negaba a decir mi opinión porque estaba perdido. Y ahí yo creo que es importante rodearte de gente que en momentos puntuales te recuerde que es un trabajo genial, pero que es un trabajo más y que no tenemos que tener opinión de todo, que es la época de tener opinión de todo. El pecado del tertuliano es cuando quiere tener opinión de todo. Lo más sensato a veces es decir, mira, este tema no lo sé, o me siento inseguro, o callar. O sea, así que es casi como un reflejo de la época. Lo más complejo como tertuliano es el silencio, es callar y no hablar. Qué buena reflexión, la verdad. Y como comentarista de partidos, que muchas veces tenemos en la televisión comentando partidos de fútbol, ¿cómo los preparas? ¿Cuál es la técnica que utiliza Tony Padilla para preparar un partido? Bueno, depende del partido también. Depende. No es lo mismo un partido de primera división que ya quizás has visto muchos partidos de ese equipo, ya lo tienes. O sea, cuando jornada 32 y te toca hacer un partido de Eibar y al Eibar ya les ha hecho 10 partidos y has visto los otros y lo sabes de memoria, lo que haces es mirar esa semana las declaraciones, las altas, las bajas, la información en la prensa local. O sea, te lo preparas menos porque ya tienes un bagaje. Si te toca un partido de Europa League, mira, te toca hacer el Eintracht de Frankfurt, Zoria Luhansk. Dices, vale, es que no he visto un partido de Zoria nunca, vi uno hace 3 años porque jugaron contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. Pues ahí sí que tienes que currártelo más. Tienes que empezar a ver quién es cada jugador, buscar vídeos, buscar resúmenes, entender cómo juegan y tener el máximo de bagaje. Cada partido tiene su intrahistoria detrás. Algunos te los preparas más y otros menos. Y a partir de además cada comentarista tiene su estilo. Algunos son más... se permiten el lujo de poner bromitas, otros menos. Algunos nos gusta más poner historias también relacionadas con el club y no solo el deporte. Otros solamente hablan de la táctica. Cada uno tiene su estilo y hay que ser fiel a ello. Lo que yo creo que sí que tenemos casi una obligación, que es ser didácticos, que lo que queremos contar la gente lo entienda y sobre todo no hacernos aburridos, que la gente, o sea, comunicar, pero que la gente no nos escuche. Por eso es que es muy importante pensar en la gente. Si tú dices, yo quiero explicar por qué han cambiado la táctica y lo haces con una forma súper analítica y la mitad de la gente se pierde y no te entiende, pues estás haciendo mal tu trabajo. Tienes que encontrar la forma de contar algo y que la gente te entienda. Hay un receptor, ¿no? O sea, por aquí veía nuestro
amigo Alberto Yogo, Alberto lo hace a la perfección. Alberto es súper Ujú. didáctico y te busca metáforas, comparaciones, incluso bromas, y tú entiendes a la perfección qué te está queriendo decir. O sea, no hay que hablar como a veces como si fuera una convención de entrenadores, porque quizás mi padre se pierde. O sea, el gran reto que tenemos es que la gente aprenda pasándoselo bien. Ujú. De hecho, tú como comentarista, yo creo que te considero bastante un contador de historias. Y también tengo la sensación de que disfrutas más de un partido de Europa League en el que esté el Zorya Luhansk, el Last Linz o el Ostersund que a lo mejor en un partido que esté el Madrid-Betis, por ejemplo. Es mi Bueno, sensación, ¿eh? No sé. yo disfruto siempre. Cuando el partido es bueno, o sea, Madrid-Betis, que son equipos que juegan bien, me lo paso bien seguro, por el juego. Pero hay que olvidar que yo, ¿de dónde vengo yo, no? Yo vengo como soy de esta secta, somos la secta de Sabadell, ¿no? Que somos un grupo de gente que venimos todos de Sabadell. Yo vengo de eso. O sea, mi primer partido de fútbol, estoy en la barriga de mi madre y vamos a ver, obviamente, al Sabadell, que mis padres eran socios los dos. Entonces, yo me crié en un campo en que en ocasiones los partidos eran una auténtica castaña. Entonces, yo como niño si estábamos ganando, yo miraba el partido. Pero si el partido era malo, me distraía y miraba el friki que estaba vendiendo palomitas, el que venía a la regaliz, alguien que se peleaba. Entonces, aprendí a mirar hacia los dos lados. Entonces, si el partido es bueno, yo disfruto mucho. O sea, la eliminatoria, o sea, la semifinal Ajax-Lyon de hace unos años de la Europa League es de lo mejor que he gozado y solamente era fútbol, ¿no? Pero si el partido es malo, voy a encontrar una historia para distraerme. Y es quizás lo que está pasando en la grada, la historia personal de un jugador que ves que es refugiado, que su padre un pum. Voy a encontrar algo para animarme. Entonces intento mirar hacia los dos lados. Pero es cierto que yo no me considero, yo no soy tan bueno como otros comentaristas explicando el juego. Yo no tengo el nivel de conocimientos y la capacidad de oratoria que tienen Alberto o Axel de contar el juego. Yo ahí voy un poco cojo. Lo mío es cierto que soy un poquito más un contador de historias, como los cuentacuentos medievales que iban de pueblo en pueblo y alrededor del juego pues contaban sus historias. A mí siempre lo que más me ha emocionado es contar historias. De hecho, historias que siempre tienen un calado histórico, valga la redundancia, porque tú eres historiador además de periodista, ¿verdad? Me faltó un año. Yo siempre digo historiador frustrado. Me faltó el último año de carrera. Yo no tengo título universitario. Yo hice historia, cierto es, iba especializado en historia contemporánea, pero el último año, cuando me iba a licenciar para sacarme la carrera, me salió la oportunidad del primer contrato como periodista y lo tuve muy claro. Un contrato me permitía tener un sueldo y dejar de trabajar donde estaba trabajando para pagarme los estudios. Así que ahí ya hubo un momento en que ya no, el periodismo ganó la batalla que tenía, ¿no? Y yo empecé a hacer radio como periodista con 16 años, pero hubo un momento en mi vida que tuve una duda, ¿no? Si ir fuerte con historia o ir fuerte con periodismo, y la vida me dio la respuesta. Por eso digo que soy historiador frustrado, porque me falta el último año. Pero bueno, Digamos, intento unir las dos pasiones. digamos entonces que la duda se solventa por esa oferta que recibes de un medio y ya directamente ya te metes en el mundo del periodismo, ¿cierto? Sí, sí, fue así. O sea, yo iba a presentar ya los papeles de la inscripción del último año, que el último año si lo hubiera hecho bien, o sea, la lógica era esa, si hubiera suspendido o no, pero la lógica es que me lo sacaba ese año y llegó una oferta de Radio Sabadell, de la Radio Sabadell, que luego no acabó la experiencia del todo bien porque era el primer año de la radio, se fundaba, pero llegó esa oferta y estuve un año trabajando por las mañanas en la Radio de Sabadell y por las tardes en un periódico local ya inexistente, y ahí ya fue cuando el periodismo fue 100% mi vida, y el sueño de acabar la carrera lo tuve ahí. Siempre le iba prometiendo a mi madre, sí voy a acabar la carrera, porque mi madre valoraba mucho que tuviera un título universitario. Se pensaba que si no tenía el título iba desnudo por el mundo. Y iba sí, lo voy a acabar. No cumplí la palabra, soy un mal hijo. Ahora aquí también te quería hacer una pregunta a colación de lo que dices, una pregunta que hizo un chico ayer cuando publicamos el directo. ¿Cómo es el futuro de esas dos carreras, de la historia y la de periodismo? ¿Qué opinión te merece o si tienes alguna cosa que decir para que la gente las haga con pasión? Porque yo sí que les diría eso, pero ¿qué les dirías tú, por ejemplo? A ver, yo soy bastante crítico con el sistema educativo en general, no solo de esas dos carreras. Cuando hay un contexto, cuando hay crisis económicas, siempre es una buena idea invertir en educación, porque la gente cuando hay crisis lo que hace es intentar formarse para tener más opciones de encontrar trabajo. Y a mí me da la sensación que en ocasiones el sistema que tenemos montado prioriza el negocio en la educación que no si realmente el alumno saldrá formado y saldrá con opciones de encontrar trabajo. Si Uh -huh. analizamos la cantidad de
chicos y chicas que cada año se licencian en ciencias de la comunicación, en periodismo y hacen másters en toda España, y analizas eso con el mercado, esto no está bien. Y con historia es lo mismo. O sea, ¿cuántos chicos salen y chicas salen con el título de historiador? ¿Cuántos van a ejercer de historiador? Ya en mi generación, creo que éramos 35, solamente uno pudo. Los demás se tienen que reformular a profesores de escuela o buscarse la vida. Entonces, quizás a veces, no sé si tampoco tengo una respuesta, ¿eh? Pero no sé si sería mejor aceptar que hay que tener menos plazas universitarias sin que esto sea elitista, pero para permitir que tengas más opciones de trabajar en eso. Entonces, en el mundo de la historia, yo quiero pensar que sigue siendo muy, muy necesaria, porque al final sí, es una carrera hermosa, que aprendes mucho, pero que seguramente te vas a tener que reformular como profesor de instituto o de escuela. Y en el mundo del periodismo, la pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que estamos todos iguales, ¿no? Seguirá existiendo, pero siempre ha ido cambiando. El periodismo es un animal que ha ido evolucionando, ¿no? Es teoría de Darwin. Se va adaptando y, con sus errores y con sus virtudes, y es una pregunta que nadie tiene la respuesta. Hay mucho gurú que vive de el futuro del periodismo es eso. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, nadie lo sabe porque es que hay crisis económicas o aparecen cosas que te lo cambian todo. O sea, la aparición de las redes sociales, la aparición incluso de las tablets, los iPads, te ha cambiado la forma de consumir el periodismo. Por lo tanto, hay una continua adaptación y lo que yo aconsejo es ser humilde para aceptar los cambios, ser trabajador y pasión. Es que no me siento capacitado de dar más consejos, la verdad. Ahora voy a volver otra vez a otro de tus, de tus tareas como periodista, la de Marcador Int, ese gran medio que fundasteis hace unos años con Axel y compañía. Me hace mucha gracia lo del partido Polish Boyfriend. ¿De qué viene? Porque sé que entre vosotros tenéis una nomenclatura, un código propio entre todo el equipo, entonces sé que esto es uno que tiene un motivo para que le llaméis así y siempre me ha producido mucha curiosidad, pero no, digo, ahora se lo voy a preguntar, tengo la ocasión. ¿De dónde vienen? Sí, sí. Todo es culpa de Axel Torres y Raúl Fuentes. Todas las cosas son que en ese sentido siempre son culpa de Raúl Fuentes y Axel Torres, que son como zipizape, son son muy peligrosos. Es una broma interna. Cuando hacíamos el programa de radio, creábamos secciones y en un momento creamos una sección que era eso. Yo elegía 5 partidos que se jugaban en Europa, en grandes ligas, que tenían que ser muy buenos. Pero como ya tenemos una sección de liga inglesa, una sección de liga italiana y una sección de liga alemana, las condiciones que pusimos era como una sección para decir, van a haber 5 partidos muy buenos en Europa que no están en las grandes ligas. O sea, en Francia, en Bélgica, en Grecia. Y luego, casi como postre, yo elegía un partido friki que lo más importante era la historia social política detrás y no en sí la deportiva. Y ahí te colaba pues un partido de la Liga Eslovaca en que enfrenta a una minoría húngara contra el equipo de la capital. Y esto era el partido número 0. Pero buscando sintonías, Axel y Raúl habían estado en la Eurocopa de Polonia y Ucrania y se ve que en las discotecas de Polonia en esa época sonaba una canción que se llamaba Polish Boyfriend, de un grupo polaco, que la eligieron de sintonía y se decidió que ese partido era el partido Polish Boyfriend porque un poquito elegir un partido correspondía un poquito a esta esencia, a contar historias de sitios donde vas de vacaciones y descubres algo a través de la música o del fútbol. Entonces, quedó como lo de Polish Boyfriend y cuando lo trasladamos a formato escrito, pues todos dijeron que tenía que seguir siendo partido Polish Boyfriend con estas mismas condiciones. Un partido europeo que no sea de las grandes ligas y este es el partido Polish Boyfriend. Y siempre digo que a mí no me gusta el nombre, pero ya lo amo, ya es casi un poquito el personaje de Gruñón, ¿no? Pues ya me gusta eso, pero es una cosa de Axel y Raúl que se ve que lo bailaron mucho en las discotecas de Varsovia, que reventaron las pistas, y si alguien lo quiere poner en el YouTube ya verá, Polish Boyfriend, la sintonía es una canción que se engancha mucho, es muy peligrosa. Sabía que había un motivo, me alegro de haberlo conocido. Y luego, ahora yendo un poco hacia la revista Panenka, o sea, ese pedazo de proyecto que también empezasteis hace unos años, me fascina lo de héroes y tumbas. Real, porque es que el último número de Panenka aún estás y sigue siendo desde el 00 lo ponéis Sí. y siempre lo escribes tú. Entonces, realmente, cuando visitas a un lugar, yo por ejemplo a veces visito un estadio, pero tú visitas algún cementerio para ver algún héroe, porque es que creo que lo haces, o sea, seguro que eres capaz de hacerlo. Sí, es una de mis obsesiones, visitar cementerios. Me encanta, me vuelve loco. Aprendo, creo que
es curioso porque somos una generación que creo que casi todos, si nos preguntan qué queremos que pase con nuestro cuerpo, todos decimos, me importa un pito, ni genera ni fuera. Y pese a que realmente a mí realmente no me importa, no sueño con tener una tumba, me gustan las tumbas, y porque ves los nombres, te resitúa un poquito, y luego es una forma de contar historias y que te habla de las culturas también. Cada Ujú. cementerio, cada cultura, cada país tiene una relación con la muerte, con la vida diferente, y yo creo que es una forma de aprender. Y admito que tengo este punto necrológico, que hace que me gusta mucho ir a los cementerios, y cuando a veces hay un viaje, digo, ¿qué cementerio hay? Y además busco la historia y bueno, el nombre de Sobreros y tumbas es un guiño también a un texto de Galeano. Mm. Y bueno, siempre busco estas historias. Pasa ya que todas las tumbas que he publicado no he estado en todas. En algunas a veces pues hago trampa, lo busco por internet o hablo con un periodista local que me ayude, porque a veces ya me estoy quedando a veces sin tumbas de futbolistas en que he estado yo. Porque a veces cuando vas a un cementerio pues buscas tumbas pues no sé, de alguien más famoso, ¿no? De un premio Nobel o un general. Hay historias fascinantes relacionadas con los cementerios y algunos de ellos de gran belleza. De hecho, es eso. Ya son 94 más el 0095 euros y tumbas. Parenca está a punto de llegar al 100. ¿Hay algo preparado para el número 100? Creo que están ya trabajando en ello los que son la columna vertebral de la revista, ¿no? Que son obviamente la gente que está en el día a día en la redacción, Roger Xuriac, Alex López Vendrell, Marcel Beltrán, gente maravillosa, y Aitor Lagunas, que es el papá del proyecto. Hemos tenido algunas charlas de, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo siempre digo que lo que hay que hacer es que hay que invitar a Antonín Panenka de vuelta a Barcelona y irnos de fiesta con él. Creo que la salud lo concede. Ya lo hicimos en su momento, hace unos años lo trajimos aquí, Sí. nos lo pasamos muy bien con él. Además, la República Checa, que tiene la fama de ser el país del mundo donde se consume más cerveza, y Antonín Panenka es un apasionado del vino. Entonces, él llegó aquí como, me encanta el vino español y esto es un Duero, esto es un Ribera. Y tenía saque el tipo. Entonces, hostia, hay que llevar otra vez a Antonín, yo que sé, hacer una gran fiesta, ¿no? Pero creo que van a ser prudentes de buscar algo más centrado, porque yo casi imagino como una discoteca con Antonín encima de un podio, alguna cosa espectacular. Algo haremos porque al final creo que es un proyecto que todos los que hemos participado en él nos sentimos nos sentimos muy, muy orgullosos. Y yo creo que lo que más orgullo produce es que lo que nació como un proyecto tomando cervezas ha permitido que ahora 4 o 5 periodistas tengan un sueldo. Y al final, a mí lo que más me gusta es eso, es saber que crear proyectos. El periodismo es una cosa que se hace, no es teórica. Y yo entiendo que a veces es muy complejo, pero a veces veo gente que se queja, que no se puede. Pero si tienes que perder, juega el partido. Crea un proyecto y si luego sale mal, ya vas a poder cagarte en el sistema, cagarte en todo. Pero inténtalo. A veces hay que intentarlo. En caso contrario, es muy difícil conseguir que alguien venga, te señale y te saque del paro y te dé un trabajo. Por lo tanto, una opción es hacer cosas. Siempre lo comento con los alumnos de periodismo, siempre digo, hay que hacer cosas. Este trabajo es como el sexo. Hablado teórico es aburrido, hay que hacerlo, hay que practicarlo. Por tanto, vamos a hacer cosas, vamos a hacer entrevistas, reportajes, vamos a salir de casa, no lo hacemos todo por internet. El periodismo en pijama acaba siendo previsible y busca tu formato. Solamente 4 o 5 los mejores lo consiguen, pero hay que intentarlo. Ha habido gente, hay youtubers buenísimos, Rafa Screech, que se va a buscar historias brutales. Es una forma diferente de contar historias. Lo importante es eso, es moverte y hacer cosas. Si no hay movimiento, este trabajo no tiene sentido. Y una de las cosas más bonitas de Panenka es que Aitor nos convenció a todos de que era una locura, una bendita locura, sacar una revista en papel en una época en que todos los gurús, que está lleno de gurús, decían que el papel estaba muerto. Pues no tenían razón. Totalmente, totalmente. Y hablando de proyectos de periodismo, tú ya te has embarcado en el proyecto de la escritura. Has escrito 2 libros. De los 2 que has escrito, me he leído el de Brasil 50. La verdad es que es una maravilla. ¿Por qué ese mundial te fascina tanto, el de Brasil 50? ¿Qué le encuentras a ese mundial? Porque es que el detalle es, o sea, increíble. Sí. Hay un punto de esta pasión que tengo por los muertos, los cementerios, las historias a veces como más antiguas me interesan más. Hay un punto Ujú. de trampa. Es cierto que me apasiona, ¿eh?
Pero en este caso me contactó la editorial, que es la editorial Contra, donde ha publicado Ujú. libros Axel Torres, por ejemplo, y me comentaron que estaban interesados en publicar un libro conmigo. Y quedamos tomar unas cervezas. Oye, ¿el libro de qué? Estuvimos haciendo ideas y en un momento era justo, faltaban 2 años para el Mundial de Brasil, el que Ujú. gana Alemania. Entonces surgió la idea, ¿y si contamos el primer Mundial de Brasil? Y por tanto hubo un punto que no solamente fue que era una obsesión mía, es que había también una idea de intentar unirlo con el Mundial de Brasil. Y luego, pero lo que pasó es que a mí ya me interesaba mucho lo del maracanazo, pero me puse a investigar. El parto de ese libro fue largo, fueron 2 años. Fueron 2 años de entrevistas a personas que no estuviesen vivas, que desgraciadamente quedaban pocas, pero tuve, por ejemplo, la suerte aún de entrevistar a algunos jugadores que habían jugado que estaban vivos. En otros casos había podido, por ejemplo, Ramallets, el portero de la selección española, el gato de Maracaná, ya había fallecido en el momento, pero yo lo había entrevistado por una cosa de Barça hace años, lo pude aprovechar. Luego merotecas, familiares, me puse a trabajar y fui muy feliz haciendo ese libro. Me dio muchísima felicidad porque al final descubres las historias increíbles que están y sobre todo la coyuntura concreta. Creo que si analizamos el último mundial, hay historias magníficas, pero la mayor parte de futbolistas y cuerpos técnicos tienen una historia relativamente similar. Un origen más o menos humilde, superación, triunfo. La gracia de Brasil 50 es que 5 años antes había acabado la Segunda Guerra Mundial y la mitad del mundo había ardido. Por tanto, tenías un mundial en que tenías más de 20 futbolistas que habían estado luchando en el frente, que tenían heridas de guerra, que tenían traumas de guerra. Incluso la selección española, que obviamente se libró de la guerra mundial, uno de los recuerdos que tenía Telmo Zarra es escuchar el bombardeo de Guernica, porque su padre, trabajador de ferrocarriles, estaba cerca de Guernica cuando la Luftwaffe, la aviación nazi, provoca la matanza de Guernica. Por tanto, lo que me fascinaba del Mundial de Brasil 50 es las historias humanas de los jugadores. Eran alucinantes, porque claro, la famosa selección de Estados Unidos que derrota a Inglaterra, tenías a tres miembros de ese cuerpo técnico, 2 jugadores y un miembro del cuerpo técnico, que habían estado en el desembarco de Normandía. Por tanto, como historias era alucinante. Y una de las cosas que descubrí es que me ayudó un muy buen amigo, que es Roger Mateos, que es un periodista alucinante, hace política, pero es un genio. Él habla serbio, porque su esposa es serbia, y me tradujo textos de los jugadores yugoslavos. Y me di cuenta que ellos tenían en común una cosa que contaban los ingleses y que contaba también Telmo Zarra, que es que en Brasil en el 50, cuando salían los equipos al terreno de juego, tiraban mucha pirotecnia. Pues a todos estos jugadores esto los asustaba, los hacía jugar mal y les provocaba incluso escalofríos y lloros, porque les recordaba los bombardeos de sus ciudades. Los jugadores yugoslavos, la mayor parte eran serbios o croatas, pero los serbios habían bombardeado Belgrado. Los ingleses habían bombardeado Londres. Por lo tanto, de repente, esas explosiones era horrible, porque era el recuerdo de la muerte, de las bombas y del miedo. Y no jugaban bien. Incluso hay como una teoría que dice que si tú miras en el Mundial de Brasil 50 las 4 selecciones que llegan a la fase final, ninguna de las 4 eran países que habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Cierto. España, Suecia, Brasil, Uruguay. Y hay quien dice que en parte que es que en algunos casos se puede explicar un poquito también esto porque habían generaciones rotas. Habían generaciones rotas de personas que tienen sus historias y sus traumas. Y luego, el libro de Atlas de una pasión esférica, también es un poquito, supongo, aunando. Ese no lo he leído, supongo que será un poco también aunando historias, fútbol, política, sociedad. Sí, en este caso fue un encargo de otra editorial, Geoplaneta, y la idea era contar historias con un formato de atlas, jugando un poquito, ¿no? Es decir, vamos a hacer como un atlas de historias. Y la idea fue esta, ¿no? Fue buscar diferentes tipos de historias. Algunas de ellas las había publicado en Panenka, en Mercado Internacional, otras las busqué nuevas, las trabajé más. Y sobre todo, además, es un libro de un formato precioso porque tiene ilustraciones. Las ilustraciones de Pep Boatella son alucinantes. Es un formato de tapadura. Y el punto es esto, ¿no? Es unir mis pasiones. Cómo interactúa la historia del fútbol.
sea, cómo, pues, y buscar cosas concretas, ¿no? Historias de fútbol que puedan emocionar a personas que no les gusta el fútbol, pero un libro que también pueda gustar a un enfermo de fútbol y que pueda decir, pues mira, pues estoy aprendiendo otras cosas gracias a ello. También aprendí bastante con este libro, algunas estadísticas las tenía hechas, pero te das cuenta la de cosas que hay historias muy, muy fuertes. Y también desmitificar, ¿eh? Por ejemplo, uno de los capítulos es el famoso Partido de la Muerte de 1942, que se había contado que lo que era el Dinamo de Kiev juega un partido contra un equipo de nazis y como se niegan a perder y ganan, los matan ahí vestidos de futbolistas. Esto es falso. Esto no sucedió. Como tal, sí que había un equipo formado por algunos jugadores de diferentes equipos de Kiev que se formó, que sí que es cierto que derrota a un equipo de la Luftwaffe y que en los siguientes meses la mayor parte de esos jugadores van a ser ejecutados, pero algunos de ellos por ser comunistas, otros por ser judíos, otros porque los pillan comprando pan de forma ilegal. Pues hay un punto de leyenda, pero también hay que contar la verdad. La historia es muy apasionante, pero no existió esa imagen de un equipo vestido de futbolista que en el terreno de juego los fusilan. Esta imagen no se produjo. De hecho, ahora con todo lo que has comentado, me ha surgido un poco la pregunta del millón. Quizá no de hoy en día, pero sí de los últimos años. Que es que fútbol y política no deben mezclarse cuando son lo mismo prácticamente en muchas ocasiones. En los mundiales, antes del partido se escucha el himno. ¿Cuántos Correcto. regímenes han utilizado? Entonces, háblame un poco también de esto porque sé que tienes una opinión y... Sí, había un político y filósofo italiano, Antonio Gramsci, que decía, todo es política. Y es así, cuando hay personas que dicen el fútbol y la política no se deberían mezclar, mi reacción siempre es decir, te respeto, incluso seguramente tienes razón, pero mi trabajo como periodista no es contar lo que me gustaría, es contar lo que es. Y el fútbol es política. Pero no por culpa del fútbol. El fútbol es inocente. Es por culpa de la política. La política lo politiza todo. Entonces, el fútbol como tal es un juego. Es un juego, un divertimento para estar en forma, para pasártelo bien, que tiene éxito porque es brillante. Y la política, los regímenes políticos, siempre que hay algo que triunfa, lo usa a su favor. Toma partido. O sea, entonces, ha pasado con todo, no solo con el fútbol, es con el deporte. Y como muy bien contabas, a veces cuando hablamos de política y fútbol es cuando se unen deporte y política a favor de algo que no nos gusta a nosotros. Entonces tú dices, es que fíjate que este equipo muestra unas banderas políticas que a mí no me gustan. ¿Por qué politizan? Y es lícito quejarte, pero no hay que olvidar que el primer acto ya de politización del fútbol y del deporte es la sola existencia de selecciones nacionales. Porque una selección nacional representa una entidad política. Un país es una entidad política. Por eso los expertos, los historiadores lo que dicen es que el momento clave para politizar deporte y política es en 1906, cuando por primera vez en unos Juegos Olímpicos se decide que ya habrá desfilada detrás de una bandera y se decide que para participar en los Juegos Olímpicos tienes que estar autorizado por un Comité Olímpico Nacional. Antes de eso, los deportistas se apuntaban de forma voluntaria. O sea, que si tú y yo queríamos, nos apuntábamos. Quizás no pasamos una media, pero no teníamos que reivindicar ningún país. Incluso los primeros Juegos Olímpicos modernos, 1896, hay equipos mixtos. Hay un equipo que son 2 suizos y un danés. O sea, porque no había medallero, no había banderas, no había himnos. Competías por el honor, por el deporte. Cuando se politiza y te obligan a participar, ya en 1906, hay unos segundos Juegos Olímpicos en Grecia, que fue un invento raro que hicieron, los Juegos intercalados, ahí hay el primer incidente, porque gana una medalla, creo que es en triple salto, un británico que le han obligado a competir como británico y el tipo es irlandés. Porque en esa época Irlanda estaba toda dentro del Reino Unido. Y es el tipo, cuando dicen, suba usted a recibir esto en nombre del Reino Unido, se saca una bandera irlandesa. Eso pasa ya en 1906. Por tanto, siempre ha estado politizado. Pasa que cuando nos va a favor, no le damos importancia. Cuando nos va en contra, pues obviamente decimos, oye, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿No? Pero ha pasado siempre. La existencia de himnos, de selecciones, ha sido siempre, pero la clave es cómo se politiza. Se puede politizar desde abajo, desde una grada, desde la fundación de un club de fútbol, o se puede politizar desde arriba, que es lo que han hecho todos los regímenes. Y como más autoritarios son, más usan el deporte. Está claro. Luego también te quería preguntar, siempre hemos visto que te gusta mucho el fútbol del otro lado del telón de acero, conocer historias de fútbol yugoslavo, fútbol soviético, pero también siempre te he visto un gran amor por el fútbol italiano, por Roma, por esa Roma que siempre describes de color ocre, por Totti.
¿De dónde viene toda esa pasión por Italia, por la Roma y por Totti? Bueno, cuéntanos un poco también de todo eso. No te lo sé decir, ¿eh? Es complejo, ¿eh? Yo me he considerado italianista siempre, ya desde que era niño. Y yo creo que es porque me gusta llevar la contraria. Cuando era niño, Italia caía como muy mal. Recuerdo que tenía como que Italia se asociaba a jugar haciendo trampas, defensivo, catenaccio, y además se asociaba a los italianos que venían de vacaciones y tenían éxito con las chicas. Entonces, me acuerdo que quizás porque para llevar la contraria, ya, pero sin ningún tipo de razón, yo ya me acuerdo que en los años 80, cuando jugaba Italia, yo decía, estos son los míos. Pero no, entonces, amigos italianos que tengo siempre me dicen que soy, ellos dicen un italiano mancato, ¿no? Como si soy un italiano que nació por error fuera. Entonces ya cuando era adolescente ya quise ir de vacaciones a Italia. En casa teníamos una parabólica y me miraba la RAI, la Domenica Sportiva. Aprendí italiano con 12, 13 años mirando resúmenes italianos. Llegaba el domingo por la noche, mi padre estaba en una tele mirando Estudio Estadio y yo estaba en la otra mirando resúmenes de la Liga Italiana. No te lo sé decir, pero siempre he sentido muy, muy cercano a ese país, quizás porque se parece mucho a mí, que es un país de mucha pasión, pero caótico, pecador, lleno de errores. Entonces me siento cómodo en ese caos y luego a partir de ahí hacer amigos italianos. Y en una relación anterior que tuvo, una chica se fue a vivir a Italia, yo la iba a ver, era Roma, entonces aprendí a amar mucho Roma porque me pasaba muchas horas y muchos días solos en Roma mientras ella estaba estudiando. Y esos meses en Roma me enamoraron de la que es para mí mi ciudad favorita, que es obviamente Roma, y siento una pasión tremenda por Italia, pese a sus defectos, pero es que me gusta así. El otro día le leía a Enrique González, que obviamente todo el mundo se habrá leído historias del calcio, él decía, yo prefiero vivir mal en Roma o en Sí, Barcelona que muy vivir bueno. bien en Estocolmo. Yo soy así también. Yo prefiero el caos burocrático del sur de Europa, pese a que soy consciente de que las políticas en el norte funcionan mejor. Pero como yo soy un poco desastre, pues me siento más cómodo en el Mediterráneo. Y también he percibido también mucho amor por Latinoamérica, por ejemplo, por Panamá cuando fue su primera Copa del Mundo, también te he visto fotos por Perú. También, ¿de dónde viene también esa pasión por Latinoamérica? Pues porque También tema cultura. no se puede amarla. Yo creo que no se puede amarla. Es una tierra que si la conoces, la amas. La historia es increíble, la cultura es increíble y al final tenemos la suerte de que nos podemos comunicar muy fácil por una cuestión idiomática. Así que ya desde muy, muy joven empecé a hacer viajes a la que podía vacaciones ahí y me pasa, y la amo mucho. Es una historia muy, muy compleja, complejísima, porque es una historia de muchas derrotas, en que una tierra tan fascinante, tan rica, pero que siempre ha habido potencias y poderes que han decidido su fortuna por ellos, pero tiene un activo increíble, que es su gente. La gente es alucinante. Y, bueno, al final también está muy unido por mi pasión por la historia, ¿no? Cuando tú lees más de la historia de Latinoamérica, pues se te cae el alma a los pies en ocasiones, ¿no? De ver cómo podemos ser de pérfidos y horribles la raza humana, ¿no? La Operación Cóndor, todo lo que cuenta Galeano en las venas abiertas de Latinoamérica, que es un libro que todo el mundo debería leer para aprender cómo se escribe la historia desde despachos, desde a muchos kilómetros. Así que sí que es una zona que volvería siempre, siempre. Me da mucha felicidad y siempre que he ido he conocido a nueva gente maravillosa que ha pasado por una parte ya de una mochila de recuerdos que llevas y descubres más. Además, creo que los periodistas deberíamos aprender. El nivel periodístico y literario de Latinoamérica es increíble. Hay algunos periodistas, algunos escritores que nos dan mil patadas a nosotros. Entonces siempre hay un poquito a veces, tenemos un punto a veces de visión europacentrista. No voy a enseñar o no. Es que tú tienes que ir a Perú o a Colombia, pero también aprender, porque vas a encontrarte gente que hace muchas cosas mejor que tú. Y de este intercambio yo creo que nacen cosas maravillosas. Voy ahora a cambiarte un poco de tercio con una pregunta que dejaba un chico ahí en Instagram. Preguntaba por la tecnología en el fútbol. ¿Cómo crees que lo ha cambiado? ¿Cómo crees que influencia la toma de decisiones al futbolista, al entrenador, al analista? Yo creo que lo preguntaba más que por el VAR, que ya es un tema muy manido, pues por el tema de aplicaciones estadísticas, de vídeos. ¿Cómo crees que todo eso ha influenciado en el fútbol cuando es evidente que en los 70, los 80, a veces llegabas a jugar un mundial y te tocaba jugar contra
contra Zaire y no sabías nada de Zaire. Ahora, en cambio, te toca jugar contra Egipto y sabes hasta cómo se llama la madre del delantero. ¿Cómo crees que eso Claro, ha...? lo ha igualado todo mucho, ¿no? Me da la sensación que lo ha igualado, ha facilitado el trabajo, pero también nos ha llevado a un terreno a veces en que es muy... me gusta más alguien que pueda romper el orden, ¿no? El nivel es muy alto, la preparación es mejor, es más difícil sacarse diferencias y eso es muy bueno, pero también a veces, como yo soy más de contar historias, rompe un poquito el relato de la oveja negra que rompe un poquito el orden casi informático estadístico, ¿no? Yo lo entiendo, creo que muchas cosas han mejorado, pero como soy más de historias, a veces lo miro con cierto recelo. Siempre digo que las estadísticas, los datos, cuentan verdades, pero pueden ser también mentirosas. A veces dos estadísticas juntas no te cuentan en realidad lo que ha pasado, entonces hay que ser muy prudentes, pero sí que es cierto que al final el objetivo final que tiene todo el mundo en el fútbol es ganar, es meter la pelotita en la portería, por tanto vas a utilizar todos los datos posibles para poder mejorar y hacerlo mejor, pero está cambiando, pero siempre ha cambiado. Al final, ahora que está de moda esta serie en Netflix de English Game, pues ahí el debate era si podías cobrar o no. De repente introdujeron un debate que era fuera del juego, sí o no. Luego apareció un debate que así se podían hacer sustituciones, la gente se escandalizó. El fútbol siempre ha ido cambiando. Lo que pasa es que ahora el cambio con las nuevas tecnologías es muy fuerte y nos genera debate. Pero si tú miras debates de los años 60 por algunos cambios que se querían introducir, había gente que decía, están matando a nuestro fútbol, va a desaparecer. Siempre ha habido gente que no ha querido el cambio. El cambio hay que aceptarlo, pero hay que aceptarlo con un espíritu crítico. Y por eso a mí a veces hay momentos que me aburre que me aburre un poquito la dinámica esta tan estadística. Está muy bien, pero es que a mí yo prefiero que prefiero el diálogo a veces que no un Excel con datos. Y otra pregunta que teníamos por aquí era que de entrenadores actuales, ¿cuál crees que es el entrenador actual que está más fuera del contexto en el que vive? O sea, que parece de otra época. Es una pregunta que me ha parecido muy curiosa y digo, se la voy a hacer a ver qué le parece, porque no se me ocurrió ninguno. Pensaba un poco en Mourinho. El Sí, Mourinho de hoy... Quedan algunos veteranos que van a la suya, como Javier Aguirre, por ejemplo, que también va muy a la suya. José Mourinho tiene un universo muy particular, pero también, si hablamos de ser él y su mundo, Marcelo Bielsa es él y su mundo, vive en el mundo de Marcelo Bielsa. Lo que pasa es que desde un punto de vista táctico no está tan desconectado. Él ha sido maestro de muchos entrenadores actuales, pero Marcelo Bielsa me da la sensación que sí que es un personaje que le importa realmente un pepino el resto del mundo. Él piensa, él decide y a partir de aquí sus equipos y su forma de ser es un reflejo como tal, ¿no? Y por eso es más maestro casi que alumno, pese a que obviamente también tuvo sus maestros ahí en Rosario. Quizás me decantaría un poquito por él, pero esa es la gracia, ¿no? Alguien que de repente dice, sí, todo lo que estáis haciendo está muy bien, pero vamos a romper, vamos a abrir otras vías. Porque si todo el mundo hace más o menos lo mismo, al final quien va a ganar es el que tenga más dinero. Entonces necesitamos a veces rebeldes. Es que el deporte necesita rebeldes. La vida necesita rebeldes. Pero hay rebeldes buenos y rebeldes malos. Rebeldes que nos van a gustar y que no nos van a gustar. Pero los necesitamos, ¿eh? Completamente de acuerdo. Pues Tony, otra vez más, me ha pasado lo mismo que con Alberto y con Axel. Una hora, se hace corta, parece que cuando empieza... Pasa muy rápido esto. Pasa muy rápido, pasa muy rápido. Y es el tema de los directos de Instagram. Ayer veía a Dybala con Del Piero haciendo un directo y se les cortó. Pensé, bueno, no soy el único bobo al que le pasa. Que están haciendo un directo de los dos y de pronto, ¡oh, se me ha cortado! Pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hemos hablado, creo. Y ojalá vuelva a haber otro directo de estos de 2 horas algún día. Ojalá, cuando queráis aquí estaremos. Y un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, que veo por ahí algunos amigos. Sí, la verdad es que ha dejado también un comentario Alberto Yogo, que estuvo la semana pasada, ya te ha saludado, te ha puesto ahí sus corazoncitos. El clan de Sabadell, no esperamos mucho. Pues Tony, lo dicho, muchísimas gracias y esta es tu casa, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Gracias, adiós, adiós.